Esta madre y su hija no se entienden, pelean todo el tiempo, pero se van a ver obligadas a ponerse en los zapatos de la otra cuando una galleta de la fortuna les haga intercambiar cuerpos. Anna, una adolescente de 16, vive con su madre Tess y su hermano Harry. Se comporta como una típica joven rebelde, sintiéndose incomprendida y en constante conflicto con su madre. Tess, en cambio, es una terapeuta exitosa y disciplinada, pero siempre ocupada. Desde el inicio, su relación está marcada por peleas. Por las mañanas, el camino a la escuela es tenso. Tess le pide a Anna que cambie la música y se siente bien, mientras que Anna le pide permiso para hacerse un piercing y conducir, peticiones que su madre rechaza con sarcasmo. Además, Harry molesta a Anna y cuando ella reacciona con enojo, es la que termina regañada. Al llegar a la escuela, Tess saluda a Stacy, quien parece ser una vieja amiga de la familia. Anna se nota incómoda, pero a Tess no le importa. Cuando Stacy se va, Tess le pregunta por qué ya no son amigas, recordando que de pequeñas jugaban juntas. Anna solo responde que Stacy es malvada y la odia. Tess no le cree y antes de bajar del auto, le pide que tome buenas decisiones, como si dudara de su capacidad para hacerlo. Tess parece tener su vida bajo control. Está por lanzar un libro y tras enviudar se prepara para casarse de nuevo. Pero no todo es como parece. Está tan absorbida en su trabajo que no presta atención a lo que ocurre a su alrededor. Por ejemplo, mientras habla por teléfono y responde mensajes, no se da cuenta de que va en sentido contrario y termina ponchando sus llantas con unas púas antipaso. Anna recibe su examen de inglés y se sorprende al ver que reprobó. Se acerca al profesor Bates para preguntarle, pero él solo le dice que no entendió el libro. Anna intenta explicarle que sí lo hizo, pero él le ignora y le aclara que la calificación es definitiva. Frustrada, Anna murmura un comentario sarcástico, lo que la lleva a la oficina de detención. Ahí intercambia su almuerzo con la profesora Brown, con quien parece tener confianza, lo que sugiere que no es su primera vez en esa sala. Al salir, tropieza y tira sus cosas. Jake, el chico que le gusta, la ayuda a recoger una púa de guitarra. Cuando él le pregunta qué guitarra toca, Anna responde que la vieja Telecaster de su padre, quien murió hace algunos años. Después de conversar un rato, Jake se ofrece a llevar a Anna en su motocicleta, pero ella rechaza la oferta porque su madre la castigaría. Al llegar a casa, encuentra a Harry jugando con la guitarra de su padre y lo persigue por los pasillos para cubrirle la cabeza con una prenda como venganza. Luego baja al sótano donde sus amigos la esperan para ensayar. Durante el ensayo en el garaje, Anna se sumerge por completo en la música y disfruta el momento. Mientras tanto, en la cocina, Tess recibe a Ryan, su prometido, quien la sorprende con la impresión de su libro. Tess intenta escuchar lo que Ryan quiere decirle, pero el volumen del ensayo se lo impide. Frustrada, va al centro de carga y apaga la pastilla que controla la luz del garaje, dejando al grupo sin electricidad. Mientras tanto, una de las amigas de Anna recibe una llamada. Han conseguido una audición en el House of Blues. La banda lo ve como una gran oportunidad, pero Anna se da cuenta de que es mañana, el mismo día del ensayo de la boda de su madre. Sus compañeros se desaniman, pero ella promete que encontrará la manera de estar ahí. Después de despedirse, Anna va a su cuarto y descubre a su hermano y sus amigos leyendo su diario y usando su ropa interior. Furiosa, se lanza contra él, pero él huye antes de que lo atrape. Cuando intenta cerrar la puerta, nota que ya no está. Gritando de frustración, baja a la cocina donde su madre la espera. Tess, con un semblante serio, le dice que habló con su director y sabe que la castigaron 2 veces en el día. Anna la ignora y exige que le devuelva la puerta, amenazando con eliminarse si no lo hace. Tess le pide que deje de bromear y le explique lo que pasó. Anna intenta hacerlo, pero su madre desvía la conversación, insistiendo en que ella es el problema. Desesperada, Anna le grita que nunca le entiende y que la arruina la vida antes de regresar a su cuarto. Más tarde, la familia sale a cenar. Anna está molesta y Ryan intenta hablar con ella, pero ella no muestra interés. Tess le pregunta si esa es la mejor manera de conseguir lo que quiere y Anna aprovecha para contarle sobre la audición y pedir permiso para ir. Pero al enterarse de que coincide con el ensayo de su boda, Tess se enoja y la lleva aparte. Tess le pide a Anna que explique por qué quiere ir a una audición el mismo día del ensayo. Anna intenta decirle que es importante para ella, pero Tess insiste en que no valora lo especial que es ese momento. Luego, Tess le pregunta si su actitud tiene que ver con su padre, pero Anna cambia de tema y siguen discutiendo. Tess le reprocha su falta de compromiso con la escuela y Anna responde con sarcasmo que lamenta no ser perfecta como todo en su vida. Desde el principio, la relación entre Tess y Anna se siente tensa y llena de fricción, y se me ocurren varias razones para esto. En primer lugar, sus personalidades son completamente opuestas. Tess es una mujer estructurada y rígida, mientras que Anna es espontánea, relajada y con una actitud más rebelde. Este contraste las pone en un choque constante donde ninguna logra entender a la otra. Sin comunicación efectiva ni empatía, ambas terminan viéndose como la antagonista en la vida de la otra. Pero hay algo más profundo que solo la típica dinámica conflictiva entre madre e hija adolescente. Detrás de este choque de personalidades parece haber una herida sin cerrar. El padre de Anna murió hace años y sus actitudes dejan claro que esa pérdida sigue doliendo. Y no es para menos. La muerte de un ser querido no solo impacta emocionalmente a cada miembro de la familia, sino que también reconfigura por completo los roles y las dinámicas
dinámicas en casa. En este caso, Tess probablemente tuvo que asumir muchas más responsabilidades, incluyendo el rol de proveedora, lo que la obligó a trabajar más y a pasar menos tiempo con sus hijos. Y aunque lo hiciera por necesidad y no por falta de amor, desde la perspectiva de Anna, su madre se volvió cada vez más distante en el momento en que más la necesitaba. Para un adolescente, perder a uno de sus padres es un golpe devastador. En esas edades, el mundo emocional aún es muy frágil y los hijos necesitan contención, validación y sobre todo la certeza de que siguen siendo importantes para el padre que queda. Pero si ese padre, en este caso Tess, está ausente por sus responsabilidades, el dolor de la pérdida puede intensificarse. Anna pudo haber interpretado esta distancia como un abandono emocional, como si su madre ya no la quisiera o como si ella no fuera lo suficientemente importante. Y cuando Tess, años después, decide casarse de nuevo, esto solo refuerza el miedo de Anna de que su madre ya olvidó a su padre y que de alguna manera también la está dejando atrás a ella y a su hermano. Es en realidad un intento de llamar la atención de su madre, de probar que sigue ahí y que todavía le importa. Cada enfrentamiento, cada desacuerdo, cada desafío es en el fondo una manera de gritar que la mire, que la escuche, que la necesita. El problema es que Tess no lo ve así. Para ella, Anna es simplemente una adolescente desafiante que no la respeta y que solo quiere hacerle la vida más difícil. Tess también carga con sus propias angustias, preocupaciones y frustraciones y en su agotamiento interpreta la actitud de Anna como falta de gratitud y comprensión. En respuesta, Tess se vuelve más estricta, más controladora y más cerrada a todo lo que le importa a Anna. Pero en lugar de calmar la situación, solo la empeora. Anna, sintiéndose ignorada, desafía a su madre con la esperanza de obtener su atención. Tess, sintiéndose atacada y frustrada, responde con aún más control y restricciones. Y así, ambas quedan atrapadas en un ciclo vicioso donde cada una refuerza la percepción negativa y el comportamiento de la otra. Al final, la razón por la que su relación es tan complicada no se reduce a que tengan personalidades opuestas o a que Anna sea una adolescente rebelde. El verdadero problema es que ambas están sufriendo, pero ninguna sabe cómo expresarlo. Ninguna de las dos es capaz de ver lo que realmente le está pasando a la otra. No intentan comunicarse desde la empatía, sino desde la creencia de que la otra simplemente no entiende. En el fondo, ambas quieren lo mismo, sentirse escuchadas y comprendidas, pero al no saber cómo decirlo, terminan convirtiéndose en enemigas, cuando en realidad son solo dos personas heridas que necesitan ser vistas por la otra. Mientras no hagan el esfuerzo de ver el mundo desde la perspectiva de la otra, seguirán atrapadas en este ciclo de malentendidos y resentimiento. En medio de la discusión, la madre de Pei Pei, dueña del restaurante, se acerca y les ofrece una galleta de la fortuna. Anna entra al baño y les cierra la puerta a Tess. Ambas deciden tomarse un respiro y abren la galleta encontrando el mismo mensaje. Un viaje está por comenzar, su premio reflejado en los ojos del otro. Cuando veas lo que te falta, el amor desinteresado te cambiará de regreso. Al terminar de leer, todo a su alrededor tiembla. Pero al acercarse a Ryan, Harry y el abuelo, notan que solo ellas lo sintieron. Todo parece seguir igual hasta que despiertan al día siguiente. Tess es la primera en despertar y notar que no está en su habitación, ni en su cuerpo. Asustada, grita, pero Harry la interrumpe para decirle que su madre ha muerto. Confundida, camina hacia su cuarto, pero descubre que solo está dormida. Harry también está desconcertado. Hasta ahora, Anna había sido ruda con él, pero de repente lo trata con dulzura y lo llama cariño. Tess despierta a Anna como siempre y al tomar conciencia, ambas se dan cuenta de lo sucedido. Han intercambiado cuerpos. Aterradas, recuerdan que la boda de Tess es al día siguiente. Bajan las escaleras y confirman que todo lo demás sigue igual. Harry sigue siendo Harry y el abuelo sigue siendo el abuelo. Entonces recuerdan el temblor en el restaurante y la mujer que las señaló antes de darles la galleta de la fortuna. Deciden averiguar qué hacer, pero enseguida vuelven a discutir. Tess se burla de que Anna siempre se queja y Anna le reprocha que arruina la diversión. Tess pone un alto y reconoce que no hay más opción que vivir la vida de la otra. Tess irá a la escuela y tomará el examen de Anna, mientras que Anna atenderá a los pacientes de Tess. Antes de terminar la mañana, acuerdan que Anna pasará por Tess a la escuela y luego irán al restaurante a intentar arreglar todo. Al vestirse, ambas intentan imponer su estilo. Tess quiere que Anna se vea formal y Anna quiere que Tess sea más relajada. Pero para seguir con la farsa, deben vestirse como el cuerpo que habitan. Esta escena me parece muy simbólica porque refleja perfectamente la dinámica de su relación. Al principio, cada una intentó imponer su estilo y sus expectativas sobre la otra. Tess, con su mentalidad de adulta responsable, insistió en que Anna se vistiera de manera formal y seria. Anna, en cambio, quería que su madre luciera mucho más relajada y despreocupada. Pero eventualmente, ambas se dieron cuenta de que lo mejor era que cada una
Ana vistiera como lo haría normalmente la persona cuyo cuerpo estaban habitando. Y este cambio es una metáfora de algo mucho más profundo. Hasta ese momento, cada una ha tratado de moldear a la otra según sus propias creencias y expectativas, sin hacer el esfuerzo real de comprender su perspectiva. El hecho de que finalmente acuerden vestirse como la persona original lo haría, marca un primer paso hacia la empatía. Es un símbolo de que en lugar de seguir luchando por imponer su visión, están empezando a abrirse a la posibilidad de ver el mundo a través de los ojos del otro. Es un pequeño presagio de que poco a poco comenzarán a comprenderse de verdad. Mientras van a sus respectivas vidas, siguen discutiendo. Ryan se acerca a Ana y le recuerda que falta un día para la boda. Ella responde con sarcasmo, insinuando que Tess olvidó rápido a su padre. Tess llega a la preparatoria convencida de que todo está bajo control. Lo primero que hace es terminar con Jake, diciéndole que es muy joven para ella. Luego saluda a todos con amabilidad. Al ver a Stacy, la saluda, pero esta le jala la blusa, haciéndola tropezar. Peg y Maddie la ayudan a levantarse, pero Tess queda sorprendida, sin entender el motivo del ataque. Más tarde, en la clase de inglés, el profesor Bates les da un examen sorpresa sobre Hamlet. Tess se entusiasma, segura de que podrá responder sin problemas. El señor Bates le pregunta a un compañero, quien responde de manera ambigua, pero aún así recibe una buena calificación a pesar de su poco esfuerzo. Luego es el turno de Tess. Cuando el profesor le pregunta sobre los conflictos centrales de Hamlet, ella responde correctamente y justifica su respuesta, pero aún así es reprobada. Sorprendida, empieza a pensar que tal vez Ana tenía razón al decir que Stacy y el señor Bates estaban en su contra. Tess se acerca al profesor para entender su error, pero pronto nota que es inútil. Entonces recuerda el nombre Elton Bates y comprende la situación. En su juventud, el señor Bates la había invitado al baile de graduación y ella lo rechazó. Ahora él se desquita con su hija Ana. Tess lo confronta y le exige que termine con su absurda venganza o lo denunciará ante el consejo escolar. Sus amigas celebran su victoria y le preguntan si habló con su madre sobre la audición. Tess responde que no y se aleja rápidamente, sorprendiendo a sus amigas, pues el día anterior había insistido en que asistiría porque era una gran oportunidad para la banda. Tess discute con ellas, defendiendo su decisión. La cena de ensayo de la boda es importante para ella y quiere que también lo sea para Ana. Peggy insiste y le recuerda que ella misma dijo que su madre la ha ignorado desde que sale con Ryan. Tess la mira sorprendida. Tal vez no había notado lo que realmente sentía Ana. De camino al consultorio, Ana pasa por una tienda de ropa y decide darle un cambio de imagen a Tess. No solo renueva su vestuario, también cambia su cabello, uñas y hasta se hace el piercing que le había dicho a su madre que quería. Al salir se siente increíble, pero pronto la abruman los constantes sonidos de los dispositivos de Tess. Al llegar al consultorio, el caos continúa. El teléfono no deja de sonar y Ana, sin pensar en su madre, cancela su cita con el dentista y el banquete de la boda. Empiezan las sesiones con los pacientes. Su madre le advirtió que era antiético dar consejos sin preparación, así que solo debía escuchar, asentir y preguntar: ¿y eso cómo te hace sentir? Ana comienza a darse cuenta de que el trabajo de su madre no es fácil. Sigue atendiendo, pero cuando una paciente confiesa que leyó el diario de su hija, Ana se altera e interviene regañándola. La paciente, confundida, se va del consultorio. Ana recoge a su madre en el auto, pero Tess está molesta porque le pidió que tomara un taxi. Al ver su apariencia, se horroriza aún más y le exige que devuelva la ropa al día siguiente. Ana, en cambio, le dice que luce increíble y que todos adoran su nuevo estilo. Ana empieza a comer papas fritas, pero Tess se lo prohíbe, preocupada por su figura. Sin embargo, al darse cuenta de que en el cuerpo de Ana no le afectarán, se da el gusto de comerlas, disfrutándolas como no lo hacía en años. Llegan al restaurante y le explican a Pei Pei que han intercambiado cuerpos, pero Pei Pei les dice que solo ellas pueden resolverlo cuando se cumpla la fortuna. Salen del restaurante desanimadas, sin idea de cómo revertirlo. Ana rompe en llanto y Tess la consuela. De repente suena el organizador de Tess. Tiene que asistir a la reunión en la escuela de Harry, mientras que Ana debe regresar a la preparatoria para presentar su examen. En la escuela de Harry, la maestra le comenta que el niño tiene problemas con los bullies, pero Ana, distraída, solo quiere que la reunión termine rápido. La maestra le dice a Ana que Harry no es bueno en matemáticas, pero sí en redacción, y le muestra un ensayo que escribió sobre Ana. Se titula ¿Por qué mi hermana mayor es la mejor? Y habla de lo increíble que es tocando la guitarra. Ana se sorprende, no sabía lo mucho que la admiraba su hermano. Al salir le menciona a Harry que leyó su ensayo sobre Ana, pero él le pide que no se lo diga porque se divierten mucho peleando. Ana sonríe y se van abrazados. Ana no es la única que ha sentido carencias emocionales tras la pérdida de su padre. Harry también. Aunque su personaje no se explora a fondo y era muy pequeño cuando su padre murió, queda claro que él también ha crecido con ciertas necesidades emocionales insatisfechas. Podemos ver señales de esto en la forma en que interactúa con Ana. Aunque la admira y busca su aprobación, su manera de acercarse a ella es, irónicamente, a través de la confrontación. Y una de las razones parece ser que ha aprendido que esta estrategia le da lo que más necesita: atención
protección y cariño. Si analizamos cómo Tess reacciona cada vez que hay una pelea entre ellos, podemos entenderlo mejor. Normalmente cuando Anna y Harry discuten, Tess tiende a ponerse del lado de Harry, defendiéndolo y dándole muestras de afecto. Para él, este patrón refuerza su comportamiento, porque cada vez que provoca a su hermana y se genera un conflicto, no solo logra interactuar con Anna, sino que también recibe de su madre protección y cariño, lo que lo hace sentir visto y atendido. En la preparatoria, Tess intenta que Anna y Stacy vuelvan a ser amigas, pues cree que es una buena influencia. Le dice que la extraña, pero antes de que Stacy responda, la profesora inicia el examen. Stacy le sonríe y le pide que se siente a su lado. Durante el examen, Tess se pone nerviosa al notar que no es tan fácil. Stacy le pasa una nota que dice: "Me alegra que volvamos a ser amigas", pero luego la delata con la maestra diciendo que le copia y Tess es enviada a detención. A pesar de su esfuerzo, el señor Bates ha sido injusto, Stacy la traicionó y terminó castigada como Anna. La preparatoria no es tan fácil como pensaba. Tess aprovecha que la profesora Brown está dormida para escapar y se cruza con Jake. Intenta evitarlo, pero él le dice que como trabaja ahí, puede ayudarla a terminar su examen. En la sala de maestros, Jake le entrega el examen y Tess, sorprendida, empieza a verlo de otra manera. Con el intercambio de cuerpos, Anna y Tess finalmente empiezan a ver el mundo desde la perspectiva de la otra, a sentir y comprender lo que la otra vive. Y a través de esa experiencia, lo que antes parecían diferencias irreconciliables empiezan a cobrar sentido. Por su parte, Tess, al estar en el cuerpo de Anna, empieza a notar todo lo que antes desestimaba. Siente en carne propia lo que es ser una adolescente que no se siente vista ni escuchada. Enfrenta la presión social, la lucha constante por encontrar su propia identidad y la dificultad de sentirse entendida. Experimenta el peso de ser Anna, de tener que demostrar constantemente que es suficiente, de sentir que nadie toma en serio sus emociones ni lo que le importa. Antes las preocupaciones de su hija le parecían exageraciones o simples berrinches, pero ahora comprende que son emociones genuinas que merecían ser validadas. Ahora entiende que muchas veces malinterpretó la conducta de su hija, que minimizó lo que para ella era importante y que sin darse cuenta la hizo sentir ignorada. Más adelante destacaré los aprendizajes de Anna. En casa, Anna se encuentra con Ryan, quien intenta abrazarla y besarla. Incómoda, se aparta. Ryan, sin notar su reacción, le dice que tiene una sorpresa y la lleva al famoso programa de Dottie Robertson para que hable sobre su nuevo libro. Anna entra en pánico, no sabe de qué trata el libro de su madre, ni siquiera cómo pronunciar el título. Mientras camina hacia el set, intenta calmarse, pero no puede disimular su nerviosismo. Dottie presenta a Tess, Anna en su cuerpo, como una reconocida terapeuta y autora del libro A través del espejo, senescencia en retrogresión. Anna sonríe nerviosa, pero cuando Dottie le pide hablar sobre el libro, solo atina a decir: "Sí, yo lo escribí". El público ríe y Ryan empieza a preocuparse. A medida que avanza la entrevista, Anna entiende que el libro habla sobre los adultos. Cuando Dottie le pregunta por qué siempre están cansados, se relaja y responde que es porque se obsesionan con cosas innecesarias como cocinar y limpiar. Luego añade que no deberían reprimir sus emociones, sino expresar lo que realmente sienten. De vuelta en la preparatoria, Tess termina el examen, pero antes de salir borra las respuestas de Stacy y escribe "soy estúpida" en la portada. Jake la mira sorprendido. Nunca imaginó que Anna haría algo así. Antes de salir de la sala de maestros, Tess ve a Anna en el programa y furiosa le dice a Jake que debe irse a casa de inmediato porque su madre estará castigada. Jake, confundido, se niega a llevarla en su motocicleta, diciéndole que parece otra persona, que está decepcionado por lo que hizo con el examen de Stacy y que quizá, como ella dijo, es demasiado joven para él. Otra lección importante que Tess empieza a entender al estar en el cuerpo de Anna es que puede ser más flexible y relajada sin que el mundo se derrumbe. Desde el inicio nos queda claro que Tess tiene una gran necesidad de control y estructura. Le gusta que todo esté en orden, sigue rutinas estrictas y rara vez se sale de las normas. Pero cuando cambió de cuerpo, poco a poco comenzó a soltar esa rigidez y se permitió disfrutar de pequeñas cosas que antes ni siquiera consideraba, como comer papas fritas sin culpa. También ha dejado salir su enojo de una manera más libre y hasta se ha atrevido a hacer cosas que en su vida normal jamás se permitiría, como borrar las respuestas del examen de Stacy solo para darle una lección. Estar en el cuerpo de Anna le ha permitido descubrir una versión de sí misma que no está tan obsesionada con las reglas, sino que también se permite sentir y reaccionar sin tantas restricciones. Tess empieza a entender que puede ser más flexible y que eso está bien. Puede adaptarse y soltar un poco el control sin perder el rumbo. Y al hacerlo, también puede empezar a disfrutar más y a encontrar un mejor equilibrio en su vida. Anna sale del programa y termina en una cafetería donde Jake es barista. Sorprendida, lo escucha decir que vio el programa y le encantó. Empiezan a hablar de música y la química entre ellos es evidente. Anna se deja llevar, pero recuerda que debe ir al ensayo de la boda, pues ahora es la novia. Jake intenta retenerla, pero ella insiste en irse. Él se ofrece a llevarla a casa y Anna, sabiendo que puede darse permiso en el cuerpo de su madre, acepta emocionada. Disfruta el paseo abrazada a Jake hasta que Ryan los ve y les grita desde su auto. Está confundido, pues se casan al día siguiente y Tess ha actuado raro todo el día. Al llegar a casa, Tess está furiosa. Anna ha alterado su vida, desde su aspecto hasta su aparición en televisión. Pero ella
ella solo piensa en Jake y le pregunta si puede salir con él. Tess le recuerda que sigue en su cuerpo y que sería inapropiado. Ana se decepciona y le pregunta qué harán si siguen así al día siguiente. Tess la enfrenta, notando su falta de entusiasmo por la boda. Ana evade el tema y dice que no le importa si se casa o no. Ryan interrumpe la conversación al llegar a la casa y preguntar a Ana, en el cuerpo de Tess, sobre lo que acaba de ver en la calle. Ella, cómoda, agarrada de la cintura de un chico en moto. Ana se queda sin palabras, pero Tess interviene y dice que el chico está enamorado de ella y que como su madre no la dejaba salir con él, le pidió que lo conociera. Añade que después de hacerlo, lo aprueba. Ana, emocionada, sonríe y toma del brazo a Ryan para ir al ensayo. Mientras bajan las escaleras, le susurra a Tess un gracias. Tess escucha un ruido extraño y al asomarse por la ventana, ve a Jake cantando a todo pulmón para impresionar a Ana en el cuerpo de Tess. Tess lo confronta y le pide que se vaya. Para alejarlo, lo besa, pero Jake insiste en que lo que siente por Tess, que en realidad es Ana, es especial. Tess le ordena que se aleje de su madre y se sube a la camioneta rumbo a la cena de ensayo. En el hotel, Ana y Tess intentan descifrar de nuevo el mensaje de la galleta de la fortuna, pero terminan discutiendo otra vez. De pronto aparecen Peg y Maddie, quienes capturan a Tess para convencerla de ir a la audición cercana al hotel. Mientras tanto, Ana trata de hacer que Jake se vaya antes de que arruine todo. Las amigas de Ana son descubiertas y cuando Ryan pregunta por ellas, Ana, en el cuerpo de Tess, explica que Maddie y Peg querían llevar a Ana a una audición en el House of Blues esa noche, pero que ella se lo prohibió. Las amigas insisten una vez más y Ryan, creyendo que habla con Ana, le pide a Tess que vaya con ellas. Maddie y Peg sacan a Tess del hotel. Ana, sorprendida por el gesto de Ryan, le pregunta si aún quiere casarse. Él responde que no, si eso significa ser un padrastro insensible que ignora las cosas de Ana. Ryan le dice que los hijos van primero. Ana no tenía idea de que pensara así. Luego, él le pide que acompañe a Ana. Ella, emocionada, se va, pero regresa para darle un beso en la mejilla. Al vivir en el cuerpo de su madre, Ana, que siempre había visto a Tess como una figura autoritaria y rígida, finalmente entendió por qué era así. De pronto se encontró atrapada en la rutina agotadora de Tess: lidiar con pacientes en su consultorio, tomar decisiones importantes, organizar su boda, cuidar de su hermano menor y además de todo eso, cargar con la responsabilidad de mantener a su familia sin un momento para sí misma. Antes, Ana sentía que su madre simplemente quería hacerle la vida imposible con sus reglas y exigencias, pero ahora entiende que todo lo que hace no es por capricho, sino porque tiene demasiado sobre sus hombros. También se dio cuenta de que Ryan no era lo que imaginaba. Al principio lo veía como alguien que venía a reemplazar a su padre y arrebatarle lo poco que le quedaba de su madre, pero al verlo desde los ojos de Tess, ha descubierto otra realidad. Ryan no intenta desplazar a nadie, sino que realmente se preocupa por ellos. Cuando él aseguró que los hijos de Tess eran su prioridad, Ana siente tranquilidad y seguridad, y entonces entiende que su madre no está con él porque haya olvidado a su padre, sino porque ha encontrado en él una oportunidad para volver a ser feliz. Tanto Ana como Tess han empezado a darse cuenta de que estaban equivocadas en lo que asumían sobre la otra. Ana creía que su madre era simplemente una figura autoritaria que no la entendía, y Tess pensaba que su hija era solo una adolescente rebelde que no valoraba nada, pero la realidad era mucho más compleja. Ambas estaban sufriendo y buscando validación de la otra, pero ninguna sabía cómo expresarlo. Tess y el grupo se preparan para la audición. Ella entra en pánico, ni siquiera sabe cómo sostener la guitarra. Maddie y Peg la tranquilizan, asegurándole que pase lo que pase, seguirán siendo amigas. Tess respira hondo y acepta tocar. Cuando anuncian al grupo, las luces del escenario se encienden y Tess no puede controlar sus nervios. Intenta tocar, pero está perdida. Huye al backstage horrorizada, donde Ana la calma y le confiesa que su guitarra está desconectada. Solo debe fingir que toca. Llega el solo de Ana y el grupo mira a Tess, haciéndole saber que pronto será su turno. Ella se confunde, pero Ana tiene todo bajo control. Conecta una guitarra y toca con precisión e intensidad. El público se entusiasma y Tess, contagiada por la emoción, se relaja, baila e intenta disfrutar el momento. Al terminar, Tess abraza a Ana y le dice que su música es emocionante y que tocar frente a tantos es difícil. Se abrazan felices. De vuelta en el hotel, Tess le pide a Ana que hable con Ryan para posponer la boda. Ana se sorprende, pero Tess admite que ahora entiende que no está lista y que quizás se dejó llevar por su felicidad sin pensar en ella y Harry. Ana asiente y dice que sabe qué decir. Tess llora y Ana reúne a todos para un brindis. Habla sobre su padre, cómo su pérdida afectó a la familia y cómo Ryan ayudó a Tess a recuperar la felicidad. Entre lágrimas, Ana dice que nadie reemplazará a su padre, pero que Ryan puede ser parte de su familia. Cuando termina, un temblor ocurre y ambas vuelven a su cuerpo. La fortuna se cumple. Cuando veas lo que te falta, el amor desinteresado te cambiará de regreso. El hechizo se rompe.
Existe un proverbio atribuido a las culturas indígenas norteamericanas que dice: si quieres conocerme, camina una milla en mis zapatos. Y vaya que Ana y Tess lo hicieron, tanto literal como metafóricamente. Al verse obligadas a vivir en el cuerpo de la otra, experimentaron en carne propia lo que significa ser la persona que antes veían con frustración y distancia. Descubrieron no solo sus diferencias, sino también sus miedos, sus preocupaciones y las razones detrás de sus acciones. Y gracias a esto lograron algo que hasta entonces parecía imposible: comprenderse de verdad. Para conocer realmente a alguien y sobre todo para construir una relación fuerte y significativa, no basta con mirar desde afuera o asumir que ya lo entendemos todo. Es necesario dar un paso más allá, hacer el esfuerzo de ver el mundo desde su perspectiva, entender sus luchas, sus emociones y lo que hay detrás de sus decisiones. Porque muchas veces cuando estamos atrapados en nuestras propias experiencias y puntos de vista, nos volvemos incapaces de ver más allá de nuestras propias necesidades y frustraciones. ¿Cuántas relaciones se han desgastado por simples malentendidos? ¿Cuántos lazos importantes se han roto porque cada persona se sentía ignorada, incomprendida o no valorada? A veces parece que nadie escucha realmente al otro, que cada uno cree que el otro no se preocupa lo suficiente, que nadie cede ni intenta entender. Y cuando finalmente se expresan los sentimientos, muchas veces no escuchamos para comprender, sino para responder, para defendernos, para justificar nuestra postura sin considerar la del otro. Pero, ¿y si intentáramos algo diferente? ¿Y si la próxima vez que nos sintamos distantes de alguien importante en nuestra vida, en lugar de apresurarnos a juzgar o a reaccionar, nos detuviéramos a mirar desde su perspectiva? Si en vez de escuchar solo para responder, escucháramos para entender. Si en vez de enfocarnos en nuestras propias emociones, intentáramos sentir lo que el otro siente, cuando lo hacemos, algo cambia. Se derriban barreras, se disipan resentimientos y se abre espacio para el verdadero entendimiento. No significa que siempre estaremos de acuerdo, pero sí que estaremos dispuestos a ver al otro con empatía y no solo con expectativas, porque al final todos queremos lo mismo: sentirnos vistos, escuchados y comprendidos. Y tal vez la clave para lograrlo sea atrevernos a caminar, aunque sea por un momento, en los zapatos del otro.